Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 6, dice así la palabra del Señor: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esta es la versión viviente, después búsquelo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, dice. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Lo leo otra vez. El agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Porque ¿cómo no gozar del fruto del trabajo? Y de eso habla la Escritura. Si no, sería un trabajo sin fruto. Amén. Un trabajo sin fruto. ¿Nos explica la Escritura acerca de eso? De una persona que trabaja y no recibe los frutos. Sí, la Escritura lo explica. Y una de los ejemplos más fuertes que tenemos en las Escrituras, que nos sorprenden más, y a veces ni queremos pensarlo, es en San Mateo 7:22. A veces ni siquiera queremos pensar una cosa así, porque el título ya nos sorprende, donde San Mateo 7:21, donde dice el título: nunca os conocí. Y es tremendo esto. Nosotros ni queremos leerlo. Pero ¿de qué habla esto? ¿De qué habla esta Escritura? De una persona que ha trabajado pero no recibe el fruto. ¿Amén? ¿Estamos todos oyendo? ¿Sí? ¿Estamos todos oyendo? San Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es serio entonces. Esto es serio. Y esto es para los cristianos, esto es para los hijos de Dios, esto es para los que han creído, esto es para los que están. Esto es para todos aquellos que por intermedio de la palabra quieren prestar atención. Por intermedio de la palabra quiere que los ojos del entendimiento les sean abiertos para poder entender y aplicar las Escrituras. Ahora dice, ahora está demasiado fuerte. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Está prestando atención a esto? ¿Sabe por qué tenemos que prestar atención? Porque miles, yo diría millones de cristianos hicieron esto. Y entonces les declararé, esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo: nunca los conocí. Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué vemos acá nosotros? Una persona que ha trabajado. ¿Qué es lo que nosotros no queremos? Todo aquel que estudia quiere recibirse, todo aquel que va a asistir a su trabajo quiere que le paguen. Todo es así. Todos queremos el fruto de nuestro trabajo, la paga de nuestro trabajo. Todos lo queremos. Ahora, nadie quiere trabajar de balde, nadie quiere trabajar en vano, pero mire lo que hicieron estos. Entonces es serio. Cada uno debe examinarse, cada uno tiene que tener un espejo donde se examina. Todo este tiempo nosotros estuvimos mirando qué son los frutos, qué es el fruto de nuestro trabajo. Ayer el Señor nos decía, porque si pasa el tiempo, pasaron 25 años y yo me miro al espejo, sigo siendo la misma persona, algo pasa porque Dios me dice que el crecimiento lo da Él. Entonces yo me miro a través de su palabra en el espejo y si yo no me veo crecimiento, yo digo: ¿qué está pasando? No le puedo echar la culpa a Dios. Y a veces eso es lo que pasa. A mí eso es lo que me preocupa a veces y me entristece, porque se le echa la culpa a Dios. Inconscientemente
se le echa la culpa a Dios como diciendo, yo fui, comí, asistí, trabajé y estoy a la miseria. Estoy a la miseria. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo cambiar, no puedo hacer un montón de cosas. Quisiera hacer esto, quisiera amar y quisiera soportar. No lo hacen. De fracaso en fracaso, de infidelidad en infidelidad. Entonces, no hay fruto del trabajo. Pero nunca los conocí. Nadie quisiera estar en una posición así. Nadie. O sea, todos quisiéramos nosotros participar de aquello que dice, en lo poco me eres fiel y en lo mucho te pondré. Y nosotros diríamos, bueno, ¿qué es lo mucho? Aunque sea poco, lo mucho de Dios, eso mucho que Dios dice, y aunque sea poquito, debe ser una barbaridad para el creyente que va cambiando paulatinamente. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende? Por eso decimos, la obra y el fruto, que es lo que Dios nos mostraba, creo que en uno de los pasajes era Tito 3:14, donde exhortaba Tito hacia a los cretenses. En el verso 14 decía, y aprendan también los nuestros, refiriéndose a los cristianos, a los creyentes, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Cómo si estaban obrando? Sí, pero para que no sean sin fruto, no solamente que obren cumpliendo con la voluntad de Dios, que es lo que por ahí hacíamos. Yo veo que ahora no lo hacemos, muchos de nosotros. En un tiempo ve que hay cosas que parece que Dios nos tiene que ir siempre, haya alimento en mi casa, haya alimento en mi casa, haya alimento en mi casa, y nos tiene que estar, eso lo enseña la Escritura. Dice, cada uno fíjese en lo que ha sido prosperado. Dice, y el primer día de la semana, dice, habría que traer cosas a la casa de Dios. Eso lo dice Dios, se lo explica el apóstol Pablo a los corintios. Ellos preocupados por estas cosas, de cómo podían ellos ocuparse de las necesidades de los santos. Entonces el apóstol Pablo les explica de qué manera. Y elige el primer día de la semana, que es el día domingo, porque es el día donde el Señor resucitó. Se levantó de entre los muertos. Entonces elige eso con la convocatoria de los santos. Mayormente los cristianos en la antigüedad se reunían un solo día. Creo que el jueves vamos a estar hablando acerca de dónde se reunían los cristianos en el tiempo de la persecución. Y voy a estar hablando acerca de dónde se reunían ellos. Pero dice, y aprendan también los nuestros. ¿A qué? A ocuparse en buenas obras. Obrar, sí, obrar. Obrar, estar trabajando, pero estar trabajando por nada. No, nadie quiere trabajar por nada. O sea, trabajar y sin fuerza, trabajar y sin ánimo, trabajar y no hay fruto, no hay cambio, no puede ser. No puede ser. Eso no es trabajar para Dios. Mayormente cuando explica estas cosas dice es trabajar para el ojo. Lo que hoy explicaba el pastor Raúl, que después vamos a ir a la Escritura, como diciendo, aquellos que ayunaban, no estamos ayudando, ¿qué es lo que pasa? No estás haciendo nada conmigo, yo estoy ayudando, ayunando, estoy cabizbajo, me tapo, ando entristecido. En Santiago, Santiago capítulo 1, creo que es, a ver. Santiago capítulo 1, ¿lo tiene? Santiago capítulo 1, en el verso 7. Dice, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo que no lo tengo que pensar? Algunos dicen, bueno, pues si yo hago, yo quiero recibir parte. Eso es ni tener en cuenta lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Más de lo que hizo por mí ya no lo puedo hacer. Murió por mí.
ocupó mi lugar en la cruz del Calvario, recibió el castigo de mi pecado sobre su cuerpo, murió mi muerte para darme su vida. Entonces a veces sucede esto. ¿Por qué lo escribe Santiago? Porque hay tendencia a esto. Hay tendencia a hacer cosas y esperar, como diciendo, te estoy dando esto y estamos con la otra manito de acá. Dice, ni siquiera lo piense. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Y cuando explica esta palabra dice, esta es una persona de doble ánimo. Esta es una persona que no hay equilibrio en su vida espiritual. Es un desequilibrio. Es una persona que está alimentada por dos fuerzas, por dos naturalezas, por dos amos. Trabaja para dos personas. Tiene doble ánimo. Y a causa del doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Siempre encuentra algo que lo estorba y lo hace volver atrás. De doble ánimo. Ahora, esta enfermedad se trata, ¿sí? Esta enfermedad es tratada únicamente en comunión con el Señor. Porque como nosotros cantamos, el único que conoce el sistema nervioso que hay dentro de nosotros, el sistema de nuestro corazón, es Él. El que da el crecimiento conoce esto. Amén. Ahora, no piense como diciendo, ¿qué pasa? Yo congrego y yo no cambio. ¿Qué? Yo creí que al congregar yo iba a cambiar. No piense. Nuestra vida de congregación es por ser cristiano, creyente. Hemos cambiado de muerte a vida. Dios nos ha dado una nueva vida. Y nosotros aquí participamos de lo que es nuestro. De lo que es nuestro. Dios nos ha regalado el poder rendirle santo culto al Dios verdadero. Por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado la fe para que entremos confiadamente al trono de la gracia. Y rendirle santo culto, adoración a su nombre por esta salvación tan grande. No piense, quien tal haga recibirá tal cosa, porque sea un predicador. Yo he predicado todo el año, Dios me tiene que dar. Dios no me tiene que dar absolutamente nada. Me lo ha dado todo. Me ha dado todo lo que Él tenía. Cristo su Hijo. Y lo ha enviado al mundo a morir por mí. Que otro no sea agradecido no quiere decir que yo no le agradezca. Es más que suficiente para que yo me postre delante de Él. Por eso Santiago lo dice. No piense, ni siquiera lo piense, que el que tal haga recibirá tal cosa. Esto lo hacen todas las personas. Todas las personas dan algo y quieren recibir algo. Todos lo hacen. Cristianos no. Los cristianos no. Los cristianos tienen una deuda. El apóstol Pablo dice, yo tengo una deuda con los griegos y los no griegos, con los sabios y los no sabios. Tengo una deuda que pagar. Eso no quita que en Malaquías dice, no hay quien alumbre, en mis atrios dice, o abra la puerta de balde, quien se ocupe de algo, porque Dios es el que da el pago, Dios es el que da el crecimiento. O sea, eso muestra la tranquilidad de aquel que hace, tranquilo, hoy no me pagó, Él sabe por qué, mañana me va a pagar, mañana no me paga, Él sabrá, yo sigo haciendo mi tarea. Yo sigo haciendo mi tarea y si la hago doble mañana, porque Él lo permitió, lo haré doble mañana. Y si pasado lo hago triple. Y si lo hago sin una pierna, lo haré sin una pierna. Y si lo hago sin un ojo y sin una mano, lo haré sin una mano y sin un ojo. Porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas.
El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, sí, porque está en el trabajo. Debería ser el primero de participar de los frutos. El primero que entiende que la misericordia, el amor, la fortaleza, el ánimo, el amar al Señor, él se da cuenta de eso, que ama a su Señor más que ayer. Lo ama. Si ayer estaba dispuesto a dejar todo, hoy más. No puede ser que más se acerca a su Señor y lo odie o se quiera separar de Él. No, más le conoce, más le ama, más habla con Él, más quiere estar con Él, más quiere servirle. De eso se trata el fruto. Y no hay ley con esto. No hay ley, el diablo lo sabe, no hay ley para estos frutos. El amor de un cristiano, la fe de un cristiano que vence al mundo, la paciencia de un cristiano que por más que le hagan lo que le hagan, yo no sé cómo hace él, pero saca una mano y sigue adorando el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No hay forma de detenerlo, eso lo sabe Satanás, dice, no hay ley para esto. Todo aquel que ha sido perfeccionado en el amor terminó con el pecado. No lo detiene nadie, por eso es tanta lucha, hermano. Por eso es tanta lucha, tantas dificultades. Porque a descubrir esto. Vamos a ir entonces al pasaje de Isaías. Isaías 58, donde quizá hoy todos nos hemos fortalecido oyendo esta palabra. Clama a voz en cuello, no te detengas. Del verso 1 en adelante tiene una riqueza y vista de esta manera es algo tremendo. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuál era la rebelión y el pecado que ellos... Es que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, pero gente como que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios, porque dicen ayunamos. Cambie la palabra ayunar por orar, cambie la palabra ayunar por obrar y nos daremos cuenta. Porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, como diciendo, ustedes buscan su propio deleite. En Santiago también dice, ustedes piden y piden mal para gastar en vuestro deleite, no para gastarlo en Dios. Miles de cristianos lo han hecho. Se han fortalecido tanto que cuando Dios le alcanzó vacaciones se mandaron por ahí a gastar todas sus fuerzas en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces Dios recrimina a su pueblo le exigía cosas, estamos ayunando, estamos cumpliendo contigo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no viene tu fortaleza? ¿Por qué no viene tu ánimo? ¿Por qué no siento yo? Cosas que tendrían que venir de ti hacia mí por lo que yo estoy haciendo. Y Dios le dice, ustedes lo están haciendo por ustedes mismos. Es un trabajo en vano, ¿ves? Una obra en vano. Una obra sin fruto, un ayuno sin fruto. He aquí que para contiendas y debates ayunáis para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dios ni siquiera oía sus oraciones. Esto me hace acordar a mí al fariseo y el publicano. Y a mitad de esto nos vamos ahí. Como diciendo aquel que oraba consigo mismo en San Lucas 18. Para tener una referencia. San Lucas 18, y búsquelo porque dice que esta parábola, dice Jesús la refirió sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, pero y a los que confiaban en sí mismos, dice 18:9, pero a unos que confiaban en sí mismos, y ahí está, la obra sin fruto, la oración sin fruto.
Y nosotros en este tiempo no tiene que ser así. No tiene que ser así. Nuestra conciencia no... Buscar en Dios, hay que sanar esto, hay que buscar resolver esto en nosotros. Si lo hago, tengo plena conciencia de que lo estoy haciendo para el Señor. Plena conciencia, para que no sea un día de balde, una hora de balde, sino un día donde yo le he ofrecido lo mejor para el Señor y puedo esperar el oportuno socorro. Sé que lo he hecho para el Señor en plena conciencia, pero entonces después voy a esperar el fruto confiadamente y voy a participar de Él. Ya sea que necesite fortaleza, pues lo tengo que saber cuando hay una decisión grande en mi casa. Decidir por el Señor no me va a costar mucho. Los frutos me van a ayudar. Amén. Pero si no es así, entonces tengo que volver a examinarme. Quiere decir que las horas de trabajo, las horas extra, lo que yo he hecho, ¿y dónde está? Si cuando tuve que decidir, ¿qué pasó? Otra vez en la carne, otra vez a las cosas materiales, otra vez a las cosas vanas y sin provecho. Por eso dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Con esta razón, 2 hombres subieron a orar. Y uno dice, oraba consigo mismo, el otro no. Se golpeaba el pecho y decía, yo sé que no me puedes oír, soy un pecador, no me puedes oír, yo lejos me postro delante de ti. Es diferente la oración. Como explicaba nuestro hermano Jorge Benítez el día sábado, soy indigno de acercarme hacia ti. Soy indigno, no tendría que estar aquí, pero tú me llamaste. Tú me llamaste. El fariseo puesto en pie, ni siquiera una rodilla en la tierra. Por eso digo que no es que las personas, yo los cristianos no los veo así hoy, le explicaba a mi esposa, yo no veo ni a las cristianas ni a los cristianos así. Como dice Isaías 58, yo no los veo así, caminando como juncos, yo los veo al revés. Yo le dije a ella, yo los veo al revés a los cristianos y a las cristianas, yo los veo así. Así los veo, no así. Humillado delante del Señor. Porque Isaías 58 dice que ellos demudaban su rostro y andaban cabizbajo, dice, como juncos, dice, mostrándose a los hombres su condición humilde. Yo no veo cosas así. Hoy en día es diferente. Hoy en día parece que nos dieron una inyección a nosotros de orgullo y de vanidad. Y hablo en general de toda la iglesia, de todo lo que he llamado iglesia. A unos que confiaban en sí mismos, donde ahí no tiene que estar nuestra confianza nunca, jamás. Y no tiene que ser un cuento. Él no confío en mi fuerza, no confío en esto. No tiene que ser un cuento. Únicamente el Señor. Únicamente el Señor. Muchos de nosotros hemos aprendido una cosa así. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, bla, 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 bla. No soy como aquel, no soy como aquel. Ayuno 2 veces, doy lo que tengo. Mas el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, perdona mi falta, perdona mi pecado, perdona, soy débil. Amén. Dice que creo que el publicano todavía, el publicano dice bajó justificado, el otro todavía debe estar orando consigo mismo. Nunca los conocí. Es la respuesta más tremenda que se va a escuchar en los cielos de aquellos que se van a alejar avergonzados. Nunca los conocí. Hicimos esto, hicimos el otro. ¿Y cuál es la paga? Nos vamos a dar cuenta. Lo último nos decía el Señor. Algunos hombres, dice, sus pecados le van a ser revelados después. No tiene que ser así. Que Dios nos enseñe ahora, que Dios nos corrija ahora.
Amén. Antes de que nos lleve la corrección del Señor, volvemos a Isaías 58. El verso 5 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga una cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? No, no le estaban agradando, esto lo estaban haciendo en la carne, a Dios le disgustaba. Y utilizó el pasaje también: hastiado estoy de vuestro sacrificio, como diciendo, Dios le había mandado sacrificio y ahora está hastiado. Sí, porque lo hacían a la manera de ellos, ya no lo hacían a la manera de Dios. Es como aquel que viene a cantar porque todos cantan, es aquel porque viene a tocar la música porque siempre lo hizo, viene a congregar porque es un congregante. No tiene que ser así. Nos tenemos que prohibir una cosa así. Yo vengo a la casa del Señor porque es un deleite. Es un deleite adorar tu nombre. Es una oportunidad única. No me congrego con cualquier persona, yo me congrego con tus santos. Me congrego con tu pueblo, me congrego como iglesia. Y en tu casa te doy la gloria. Y anhelo y espero ese momento. Entonces, hacerlo por hacer. Abrir mi boca en alabanza porque todos lo hacen. Gracias por la ayuda, pero cada uno de nosotros se tiene que hacer cargo. Porque Dios se da cuenta, así como se dio cuenta. ¿Es esto día de ayuno? ¿Es esto día de oración? ¿Es esto día de alabanza? ¿Es esto día de gratitud? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano? Si hay algo que un día he criticado, pero he criticado para bien, una crítica constructiva, porque, perdonen los maestros, ¿no es cierto?, que a veces con la cantidad de conflictos que tienen durante todo el año, 100 días van a ocuparse de los niños, a ocuparse de su trabajo. ¡Ay! 365 días. Y están, ¡ay, gracias a Dios por las vacaciones! Que llegaron las vacaciones. ¿Cuántas vacaciones? 2 meses. 2 meses. ¿Cuánto trabajaste en el año? 3 meses trabajó en el año. Y tiene 2 meses de vacaciones. Bueno, ¿y los cristianos? Bueno, pero ahora llegan las vacaciones. ¿Cuánto congregaste? ¿Cuántas horas participaste de la reunión? ¿Cuántas horas de culto? No, pero ¿y dónde te vas a las vacaciones? Me voy al Chaco. ¿Y qué hay en el Chaco? No, me voy allá, tengo una campiña allá en el Chaco, me voy en el fondo del Chaco. ¿Dejás a tu hermano? ¿Lejos de tus hermanos? ¿Tan cerca estuviste de tus hermanos que ahora te vas lejos? ¿Quién entiende esto? Dios lo habla. El fruto de nuestro trabajo en el Señor es apartarse de nuestros hermanos. ¿Ese es el fruto? El fruto tendría que ser pegarse a su hermano. A menos que hoy haya otra clase de fruto. ¿No es que partas el pan con el hambriento? A los pobres albergues en tu casa. Cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. Yo he tenido el testimonio no de hermanos, pero se esconden detrás de las esposas, dejando que las esposas hablen. Como diciendo, no, pero me fui para allá, para el fondo del Chaco, porque ella tiene un pariente allá que es medio indio, en medio del Chaco. Y no es que no queremos ir lejos de la congregación, pero es ella que quiere irse para allá. Y me suena tan a cuento eso. En realidad es
irse de todo lo que, apartarse de todo lo que es congregar, de todo. Y entonces, ¿cuál es el deleite? ¿Ve que Dios tiene razón? ¿Ve que Dios tiene razón? Al no dar fruto, al no dar crecimiento. ¿Ve que es una obra nomás sin fruto? Es obra, 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 pero falta de fruto. Pero si esto se cumple en nosotros, si esto es el fruto de estar para cubrir las necesidades, porque para eso crecemos. Dios da el crecimiento a su pueblo, ¿para qué? Para cumplir con esto. Que partas el pan con el hambriento. ¿No es Cristo el pan de vida? ¿No es la palabra nuestro pan? Cuando veas al desnudo, ¿lo cubras dónde? Quizá en todo el año no tuvimos oportunidad y cuando Dios nos da momentos, días, que podemos estar, porque el día de reposo Dios lo dio para que todo el día el pueblo se dedicara a Dios. Por eso le dio el día de reposo y los días de ayuno. En favor del hombre, como explicaba el pastor Raúl, todo en favor del hombre, que el hombre haga algo por el hombre. Que Dios haga, que el hombre haga algo por el prójimo. Ese es el trabajo, esa es la labor que Dios quiere ver hacer a la iglesia, a sus hijos. Porque le habla acerca de eso. Que partas el pan con Dios, no dice eso. Que lo lleves a Dios a tu casa, no está diciendo eso. Que cubras a Dios, no dice eso. Está hablando del prójimo, está hablando del hermano. No nos hemos ocupado de nuestros hermanos todo este tiempo. Bueno, vamos a ocuparnos. Hay un momento de que Dios nos ha dado. ¿Nos va a dar días? ¿Nos va a dar horas? Bueno, es el momento entonces. Entonces después viene toda la bendición de Dios que nosotros queremos. Que por ese trabajo, por esa obra y esos frutos, entonces dice, nacerá tu luz como el alba. ¿Qué es lo que todos queremos? Como parte del fruto, el crecimiento en amor, la misericordia, la piedad, la firmeza, el buen equilibrio en las cosas de Dios, no el doble ánimo, un solo ánimo para el Señor, como Timoteo, como Epafrodito. Y dice, entonces nacerá tu luz. Bueno, y ahí empieza, ¿ve? Ahí vemos nosotros, vemos el fruto y el respaldo de Dios, entonces se conoce. Lo que decía nuestro hermano. Entonces, esa naturaleza, ese crecimiento, ese respaldo de Dios, eso es lo que Dios hace en aquel que realmente Dios se ha agradado. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Amén. Pero ¿quién lo va a hacer esto? Dios es el que da el crecimiento. E irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia, guardado completamente. Ahora, nosotros decimos, y cuando Dios guarda a una persona de esta manera, ¿cómo es el obrar de la persona? Porque eso es lo interesante. ¿Cómo es el obrar de la persona si Dios lo guarda así y Dios hace resaltar esto en esa persona? ¿Cómo es la vida de la persona? ¿Sacando boletos para irse al Chaco, separándose de sus hermanos? No. Verso 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá a él, heme aquí, estoy aquí contigo. Amén. Entonces invocarás. ¿Quién no quiere una cosa así? ¿Quién no quiere? Todos queremos. Pero Dios nos indica cómo. Cómo. Su palabra es tan explícita.
Es tan sencilla a veces los ejemplos. Todos podemos entender. Todos podemos entender. Entonces invocará y te oirá, clamará y dirá a él, estoy aquí, ¿qué es lo que quieres? Fortaleza, quiero llegar a estar con mis hermanos. Bueno, toma. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, que hoy tanto lo explicó el pastor Raúl, me maravillaba. ¿Por qué mezclarlos en charlas que no tienen sentido a veces? No llevan a nada, no llevan a ninguna edificación. El señalar, ¿a quién? No nos ha mandado Dios a señalar a nadie. Tengamos piedad de todos, y clamemos misericordia. Hoy mostraban la foto de un chico y la expresión de alguien muy cerca mío, dijo, qué lástima, se lamentaba. Y de cosas que por ahí muchos se burlan y exclaman otra clase de cosas, yo escuché, qué lástima, que se lamentaba de algo así. Y es eso lo que nos tiene que ocurrir a nosotros. ¿Por qué señalar algo? El dedo amenazador, aquel que hace juicio. Lamentémonos, llevémonos a la oración. No pensemos que nunca nos va a tocar a nosotros una prueba así como la está pasando el hermano, como la está pasando la hermana, como está pasando el hijo de fulano, el hijo de mengano. No piense que nunca le va a tocar. Espero que nunca le toque. Pero considere la angustia y la tristeza. Amén. Considerémonos los unos a los otros. Gloria a Dios. Para orar y clamar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Verso 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento, y yo te decía, cuando lo volví a leer, otra vez el hambriento. Del verso 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento, del verso 7, el verso 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento otra vez. Está hablando siempre del mismo pan. Hermano, Dios nos va a dar conocimiento cual nadie lo ha recibido. Dios está separando realmente a un pueblo para Él. Es un desastre lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor, en lo que es llamado iglesia. Pero Dios va a separar a los suyos. Dios va a separar a los que tienen celo por el Señor, celo por su palabra, celo por una vida que es de Dios. Los va a separar para Él. Y hará cosas extraordinarias, lo que no se puede, las decisiones que va a tener que tomar por el Señor. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos más gloria a Dios? Entonces decimos nosotros, nunca quedará en cero. Este cristiano de que está hablando el Señor, que tiene este respaldo, que tiene estos frutos, no queda en cero nunca. Como decimos nosotros, es de Dios. Este es de Dios. Esta es de Dios. Nunca queda en cero. Dios multiplica aún la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Amén. Por la duda alguno que esté pensando en cero. Y si dieres tu pan al hambriento y sacieras al alma afligida, siempre Dios pensando en el hombre, pensando en cada uno de nosotros. Amén. Así es como obramos, así es como nosotros estamos, y para eso nos reunimos y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Siempre mirando a nuestros hermanos, deseando el bien de nuestros hermanos, orando por ellos. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías
saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Cuánto estamos escuchando esto? ¿Qué dice? Dará vigor a tus huesos. David me decía, Moisés, no sé si David o Marco, Moisés murió lleno de días. Dice, sus ojos no envejecieron. Dios lo llevó a orillas así de la tierra de Canaán, lo hizo subir a un monte así, le mostró la tierra, dice, yo te voy a mostrar la tierra, pero no vas a entrar en ella. Y dice que murió lleno de días, con vigor, dice, estaba su cuerpo. Quiere decir que tenía para vivir muchos años más, pero Dios dijo, basta, listo, tu tarea terminó y se lo llevó. Como diciendo, ahora Josué va a seguir adelante con mi pueblo. Ven acá conmigo. Él después explica, dice, yo soy Dios de vivos, no Dios de muertos. Amén. Por eso en la transfiguración nuestro Señor Jesucristo se le presenta Moisés y Elías. Ahí estaba Moisés. Amén. Nosotros podemos decir, ay, pobrecito Moisés, se fue lleno de días aquí, podía haber vivido y visto sus nietos, sus bisnietos. No, se terminó la tarea. Nosotros tenemos una tarea en el Señor. Nosotros tenemos un trabajo en el Señor, pero no es solamente un trabajo, es un trabajo con frutos. Y los frutos, o sea, nosotros podemos estar copiando el trabajo de una persona, que nos enseñó a trabajar en un lado, pero al tiempo lo vemos maldecir, robar, y decimos, nos enseñó a trabajar en el Señor, pero su fruto, que decimos, su testimonio, da lástima. Cuando decimos su testimonio, da lástima. No es fiel a nada de lo que hace. Entonces decimos nosotros, no hay fruto, es una obra. Aprendió a hacer cosas y a mostrar cosas. Por eso está lleno de engaño hoy. Muestran cosas de las Escrituras. Por eso el primer pasaje donde estuvimos mirando es, nunca los conocí. Pero Señor, hemos obrado. ¿No me viste en la plaza cómo gritaba y cómo anunciaba y la gente se amontonaba y creyeron en ti? Se sanaron los enfermos. ¿No viste que puse las manos y se sanaban los enfermos? Nunca te conocí. Una obra sin fruto. A mí me hace acordar en muchos aspectos a Judas, 3 años con el Señor. 3 años. Tremendo. De día y de noche viendo los milagros, participando de charlas que nosotros quisiéramos ver participado, aprendido de la boca del Señor 3 años, de día y de noche. Pero llegó un momento, algo que él lo tenía en el corazón, lo terminó vendiendo al Señor. Cuando mandó a los 70 y dentro de los 70 todos sus discípulos fueron a hacer todo tipo de milagros, limpiaban a los leprosos, resucitaban los muertos, le daban vista a los ciegos. A los sordos le concedían el oído. Vinieron con gozo y el Señor enseguida los exhortó diciendo, no se gocen con que los demonios se sujetan. Ustedes gócense de que sus nombres estén anotados en el reino de los cielos. Fruto. No perdamos el fruto de nuestro trabajo. Tenemos que ser los primeros en participar del fruto. No porque seamos glotones ni ambiciosos, sino que el fruto del cristiano es amor, es fe, es paciencia, es bondad, es fidelidad.
Entonces Él participa de eso. Y de eso participan sus hermanos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto entienden? Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos. Hay muchos que sufren de los huesos en este tiempo. Dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Amén. ¿Está leyendo? Y una promesa. Porque decimos, esto termina acá, es fruto para nosotros. Hay un fruto de permanencia, como leía en San Juan capítulo 15, nuestro hermano. Yo los elegí para que ustedes lleven fruto, dice. Y vuestro fruto permanezca. Hay una razón. Pero después la promesa es tremenda. Si nosotros alcanzamos esto, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Hay una promesa para los hijos. Hay una promesa para los que nosotros estamos instruyendo. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Este es el fruto. Esta es la obra y el fruto. Gloria a Dios. Ellos se quejaron de Dios. Estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu bendición? ¿Dónde estás? No siento tu fortaleza. ¿Qué es lo que me está pasando? Estoy haciendo. Hasta que Dios le respondió, están haciendo todo mal. No piense que aquel que tal cosa haga recibirá tal cosa. No, no es así. Dios da el crecimiento. Por eso a veces no entendemos cómo Dios puede tomar una persona y del día a la noche, como Dios conoce su corazón, del día a la noche, tremenda sabiduría. Ahí en Filipenses, en el capítulo 1, del verso 9, habíamos leído el pasaje en un día de oración como diciendo, y esto pido en oración porque después un ruego para todos los hermanos porque todos nos beneficiamos de esto. Si alguien alcanza los frutos, el fruto de su trabajo, hay un beneficio no solamente para la persona, sino para toda la congregación. Por eso dice, y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, verso 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia. Amén. De todo lo que es justo, todo lo que es correcto, todo lo que es santo, todo lo que es puro. ¿Es correcto congregar? Sí, si Dios lo ha mandado, es correcto. ¿Es obligación para un cristiano? Amén. Es obligación, es justo, es correcto, es sano. ¿Es de provecho? Amén. No hacerlo es decir todo lo contrario. Esto es los frutos de un cristiano. Ahora fíjese en el capítulo 4 también, verso 17. En la carta a Filipenses. Lo tiene. No es que busque dádivas, dice el apóstol Pablo. No es que busque yo cosas de ustedes. Yo busco que obren conforme a la Escritura
Y cuando una persona aprende, porque Jesús dijo que quería que nosotros aprendiéramos el secreto que hay en el dar. Y el secreto que hay en el dar es más bienaventurado, dice, es dar que recibir. Es hermoso cuando alguien te regala algo. Se acuerda de ti y te regala. Uy, si nosotros me regaló, gracias, muchísimas gracias por el regalo. Pero descubrir el gozo de poder dar. Y eso es de parte de Dios, porque Dios dio lo que Él tenía. Dios dio a su Hijo, dice la Escritura. Lo dio. Se desprendió de Él y de ahí proviene esta enseñanza del dar. Y cuando Cristo estuvo aquí, dice, yo de mi propia voluntad pongo mi vida, dijo Él. Yo pongo mi vida. Nadie me obliga a hacerlo. Yo pongo mi vida, dice, de mi propia voluntad. Amén. Y nos enseñó a nosotros que es para descubrir esto. Por eso el apóstol Pablo, siguiendo esta conducta, el hilo de esta enseñanza, dijo, no es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Hay una cuenta, hay un depósito, hay un lugar donde Dios acumula cosas en favor nuestro. Amén. ¿Cuánto le alaban en esta noche? Gloria a Dios. El otro pasaje era Santiago 4:3, para que lo anote, donde dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y todo aquel que consigue, alcanza estas cosas, no solamente a saber del trabajo, sino del fruto que hay. Porque si uno de los frutos más importantes es amar al Señor por lo que uno hace para conocerle. Si lee, es para conocerle. Si ora, es porque mantiene una comunión con Él y habla con Él y le conoce más. Le conoce más al Señor, no como un fariseo que termina orando consigo mismo. No conoce al Señor y por más que habla todos los días con Él y no le conoce. Eso sería una soncera. Pero si uno habla con uno mismo, como hacía el fariseo, bueno, jamás va a tener el fruto de poder conocer al Señor. Ahora, si uno de los frutos de esa obra que es orar o leer la Escritura, y el fruto es conocer al Señor, cuando más le conoce, más le ama. Ahora, ¿cómo va a dejar a alguien que usted ama tanto? Dios no lo hace con nosotros porque nos ama. Y entendemos su paciencia y decimos nosotros, Dios tiene tanta paciencia conmigo, y es verdad, tiene tanta, pero porque me ama, hay una razón, Él ama, es amor. Pero de eso tenemos que aprender nosotros. Si más le conozco, más comunión tengo con Él, más le amo, no le puedo dejar, no le puedo fallar, porque le amo. Amén. Vuestra justicia será como una luz del mediodía. Todos lo van a ver. Todos van a ver. Ustedes serán como manantiales de agua que nunca se van a secar. Siempre van a tener. ¿A causa de qué? A causa de nuestro Dios. Amén. A causa de nuestro Dios. ¿Y esto está para algunos nomás? ¿Esto está para algunos seleccionados? No es así. No es así. Esto está para todos nosotros que hemos creído. Amén. Todos nosotros que hemos creído. Los primeros en disfrutar. Después búsquelo. El agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero que goza del fruto de su labor. El primero. Habla con él y dice, no, mañana estoy ahí. ¿Seguro? Sí.
Su seguridad no depende de él, sino que tiene fruto. Lo va a hacer. Su fidelidad es porque tiene el respaldo del Señor. Amén. Nunca es por su fuerza. No es una persona de doble ánimo. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Nos espera un año, muchos de nosotros, mirando y recordando estas cosas. Algunos podemos decir, Señor, perdona porque saco cuenta y yo empecé con 5 y saco cuenta y tengo 4. Pero ayúdame. Amén. Ayúdame. Fortaléceme. Estas cosas se pueden sanar y únicamente pueden ser tratadas por Dios. Y nuestros hermanos, ¿qué tendrían que hacer? Alentarnos. Sigue adelante. Vamos. Nuestro hermano Jorge Benítez decía, algunos piensan que es tarde para volver a empezar. Es tarde para una edad. Y eso lo pensó Moisés porque cuando tenía 40 años mató al egipcio, defendió a sus hermanos y tenía un vigor tremendo que parecía que le iba a pegar hasta Faraón. Sin embargo, cuando entendió que esto no era así, tenía 40 años, todo el vigor y toda la sabiduría, tuvo que escapar hacia Madián. Allí pasó 40 años. Una de las tareas más solitarias que contaba, y esto es verdad, es la de los pastores atendiendo el rebaño. Por eso cuando pasado 40 años, estando entre medio de las ovejas, era un tartamudo que se había olvidado hasta de hablar. Y cuando Dios lo llama, él creyó que había pasado tanto tiempo que ya no lo utilizó cuando tenía 40 años. Él dijo, ahora que tengo 80, perdí hasta el habla y las fuerzas. ¿Ahora querés que yo vaya? Sí, era el día y la hora. Ya ahora estaba preparado para ir a rescatar a ese pueblo. Era el momento de Dios. Amén. El momento de Dios. Y ese momento de Dios está solamente en su potestad. Dios nos aconseja y nos habla a nosotros, para que nosotros no perdamos el fruto de nuestro trabajo, pero seamos conscientes y bíblicos. Trabajemos para el Señor, trabajemos para Él conscientemente y los frutos nos van a dar una firmeza que por más que venga el presidente de la nación a invitarnos a comer un asado el día domingo a las 7 de la tarde, le vamos a decir que no. Discúlpeme, voy a rendir